Hay lugares que, aunque se mencionan con claridad en la Biblia, han desaparecido como si hubieran sido tragados por la tierra. ¿Existieron realmente? ¿Fueron ocultados por el tiempo o por algo más? Hoy viajaremos por los 7 sitios bíblicos más enigmáticos que nadie, ni arqueólogos, ni exploradores, ni creyentes, ha logrado encontrar con certeza. Lugares que marcaron la historia sagrada y que, sin embargo, siguen envueltos en silencio. Quédate hasta el final, porque en el número 7 revelaremos un lugar que podría cambiar todo lo que crees sobre el final de los tiempos. Si crees que la Biblia aún guarda misterios por revelar, escribe en los comentarios: Dios revela en su tiempo. Así no solo afirmas tu fe, sino que fortaleces este mensaje con tu voz. 1. El jardín del Edén. El Edén, el inicio de todo, un paraíso creado por Dios, donde no existía la muerte, el dolor, ni la separación, donde el Creador mismo caminaba con el hombre al atardecer y el alma humana estaba aún desnuda, pero no avergonzada. Un espacio sagrado donde cielo y tierra estaban unidos. Génesis 2 nos dice que el Edén estaba al oriente y que de él brotaba un río que se dividía en 4: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Esa es la única pista geográfica que nos da la Biblia. Durante siglos, exploradores, arqueólogos y teólogos han intentado ubicarlo. Muchos han apuntado hacia Mesopotamia, entre el actual Irak y Turquía, donde aún fluyen el Tigris y el Éufrates. Pero no hay rastro de los otros 2 ríos, ni señal alguna de un jardín perdido con acceso al árbol de la vida. ¿Fue borrado por Dios? ¿O acaso fue sellado para evitar que el hombre cayera en la eternidad mientras aún estaba caído? La misma Escritura nos dice que, tras la expulsión de Adán y Eva, Dios puso querubines y una espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3, 24. Esto sugiere que no fue destruido, sino apartado, escondido a los ojos del hombre. Algunos creen que el Edén no fue solo un lugar físico, sino también un espacio espiritual, un punto de conexión entre lo visible y lo invisible, una dimensión pura, que solo puede ser habitada por quienes no llevan culpa. Entonces la pregunta es: ¿desapareció el Edén? ¿O fuimos nosotros quienes nos desconectamos de él? Tal vez no se trata de encontrarlo con mapas, sino de recuperarlo en el corazón. 2. Sodoma y Gomorra, las ciudades del juicio. Sodoma y Gomorra representan el límite del pecado y el peso de la justicia divina. Según Génesis 19, estas ciudades fueron destruidas por fuego y azufre que cayó del cielo, en un acto directo de juicio por su corrupción y violencia. La esposa de Lot, desobediente, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, y desde entonces, ninguna ciudad ha cargado con tanto simbolismo de condena como estas. ¿Dónde estaban exactamente? Muchos estudiosos creen que se hallaban en la llanura al sur del Mar Muerto. Algunas teorías sugieren que hoy yacen sumergidas bajo esas aguas saladas y muertas. Otros creen que fueron completamente incineradas y que sus restos quedaron bajo capas de ceniza y silencio. En 1920, se hallaron en esa región restos de asentamientos calcinados con altas concentraciones de azufre en las rocas. Pero ninguna prueba definitiva ha confirmado la ubicación de Sodoma ni de Gomorra. Lo que sí es seguro es que el lugar fue transformado en un desierto desolado. ¿Y si no fue solo fuego? ¿Y si fue un tipo de juicio que borró también la memoria de ese sitio? Un lugar tan condenado que ni siquiera las piedras quieren recordar su nombre. Un lugar que fue borrado no solo de la tierra, sino de la historia misma. Tal vez, más que ciudades físicas, Sodoma y Gomorra se convirtieron en advertencias eternas, recordatorios de que cuando el hombre sobrepasa ciertos límites, hasta el suelo bajo sus pies se revela. Y si su silencio es el mayor testimonio de lo que allí ocurrió. 3. El arca de Noé y el monte Ararat. En medio de las aguas que lo cubrieron todo, una sola estructura flotaba. No era un barco común, era un refugio diseñado no por manos humanas, sino bajo las instrucciones directas de Dios. El arca de Noé no solo representa salvación física, sino también un nuevo comienzo espiritual para toda la humanidad. La Biblia dice que, tras el diluvio, el arca descansó sobre los montes de Ararat, no uno, sino montes, y desde entonces, esa región, ubicada en lo que hoy conocemos como el este de Turquía, se convirtió en una obsesión para exploradores, arqueólogos y creyentes. Muchos aseguran haber visto restos. Fotografías aéreas muestran formaciones de madera petrificada,
estructuras gigantescas que parecen estar incrustadas en la nieve eterna de las alturas. Algunos expedicionarios afirman haber ingresado en cámaras interiores, pero siempre falta algo. La madera no puede fecharse con precisión, los registros desaparecen, los gobiernos limitan el acceso, los testimonios se contradicen, todo se vuelve bruma. ¿Por qué una evidencia tan buscada se resiste a ser confirmada? Y si lo hemos estado buscando mal, si el arca no es simplemente una estructura de madera, sino un símbolo cifrado, una clave para entender cómo se guarda lo esencial durante la tormenta, cómo se preserva lo puro cuando todo se contamina. El arca no solo contenía animales, contenía esperanza, obediencia, fe radical en medio del absurdo. Un hombre construyendo un arca en tierra seca, porque confió en una voz que el mundo no escuchaba. Tal vez el Ararat no es una montaña física, tal vez es el punto más alto del alma humana, es el lugar donde uno decide obedecer, incluso cuando todos se burlan. Tal vez el arca sigue allí, pero no la veremos con satélites, sino con los ojos del Espíritu. Y si el mensaje no está enterrado bajo nieve milenaria, sino grabado en la madera de nuestra conciencia. 4. La ciudad de Enoc. Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció. Uno de los grandes misterios del Antiguo Testamento. No murió, no fue enterrado, no dejó descendencia conocida. La Biblia solo dice que Dios se lo llevó, lo arrebató, lo apartó del mundo físico, como quien recoge una flor antes de que se marchite. Pero, ¿dónde vivía un hombre así? ¿En qué ciudad puede habitar alguien tan puro, tan cercano al Creador, que su destino fue distinto al de todos los demás? Enoc no dejó templos, ni genealogías, ni monumentos. No tenemos pistas geográficas, ni descripciones del entorno. Nada, solo el silencio. Como si la ciudad donde vivió también hubiese sido tomada por Dios. Como si su morada hubiera sido escondida, removida del tejido del tiempo y el espacio. Como si jamás debiera ser encontrada, para protegerla de la corrupción del mundo. ¿Y si su ciudad no estaba en la tierra que conocemos? ¿Y si vivía en un umbral, un borde entre dos realidades? Enoc no solo caminó con Dios, tal vez vivía en comunión permanente, en una frecuencia espiritual, donde la carne no pesa y la muerte no manda. Una ciudad hecha de obediencia, de sabiduría, de intimidad divina, un lugar que no puede ubicarse con mapas, pero que vibra dentro de aquellos que buscan más que lo material. Tal vez por eso fue llevado, porque ya no pertenecía a esta tierra, y tal vez su ciudad no fue destruida, solo retirada, guardada para los tiempos del fin, para cuando el hombre vuelva a buscar no el poder, sino la presencia, no la fama, sino la comunión, no lo visible, sino lo eterno. Y si su ciudad, como el mismo Enoc, fue levantada para volver solo cuando estemos listos. 5. La Torre de Babel. Fue más que un edificio. Fue un desafío, una declaración de independencia contra el cielo. La humanidad, unida bajo un solo idioma, con una sola voluntad, quiso alzarse hasta tocar el trono de Dios. No para adorarlo, sino para alcanzarlo por sus propios medios. En el relato de Génesis, la torre fue construida en una llanura en la tierra de Sinar, lo que muchos identifican como Babilonia, en la actual Irak. Pero las ruinas arqueológicas que se han encontrado, incluidas las del Sigurat de Temenanki, aunque imponentes, no logran transmitir la magnitud espiritual del relato bíblico, porque tal vez no se trataba solo de ladrillos y betún, sino de un proyecto mucho más profundo, una civilización que quería ser su propio Dios. Y entonces vino la respuesta divina. No fue un rayo, ni una inundación. Fue algo más sutil, más decisivo, la confusión. Dios dispersó los idiomas, desordenó las palabras y con ellas las voluntades. Lo que estaba unido se dividió, lo que era uno se convirtió en muchos, y la torre, como símbolo de orgullo colectivo, se vino abajo o peor, desapareció en la niebla de la historia. Desde entonces, generaciones han buscado el sitio exacto. Se ha escarbado en las arenas de Mesopotamia, medido los restos de sigurats, analizado tablillas, reconstruido mapas antiguos, pero ninguna ubicación encaja del todo, como si el mismo cielo hubiera querido borrar la evidencia. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel no fue solo una advertencia, fue una frontera, un umbral que no debía cruzarse.
y al perderse su ubicación exacta, el mensaje se vuelve eterno. Hay límites que no deben violarse. Hay caminos que, por más que parezcan grandiosos, conducen a la división del alma. Quizás la torre no fue destruida, sino velada, oculta a los ojos humanos para que no volvamos a construir sobre la soberbia, sino sobre la reverencia. Tal vez, hasta que comprendamos que el verdadero ascenso no se logra construyendo hacia arriba, sino arrodillándonos hacia adentro. 6. El Arca de la Alianza. Pocas reliquias han cargado tanto poder, tanto misterio, tanta presencia. El Arca de la Alianza no era un simple cofre, era el lugar donde Dios se manifestaba. En su interior, las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció, y un poco del maná que alimentó a Israel en el desierto. Pero más que los objetos, el arca albergaba una promesa: Dios habitando entre los hombres. Durante siglos, el pueblo de Israel la llevó consigo en guerras, desiertos y procesiones. El arca abría caminos en el Jordán, derribaba muros como los de Jericó, y llenaba de temor a quienes la tocaban sin santidad. Su presencia era tan poderosa que nadie podía acercarse sin purificarse antes. Pero entonces desapareció. Tras el saqueo de Jerusalén por los babilonios en el año 587 a.C., el arca dejó de mencionarse. Ningún texto posterior la describe con claridad. Ningún testimonio confiable la ubica con certeza. ¿Se la llevaron? ¿Se ocultó? ¿Fue escondida por los fieles? ¿O arrebatada por Dios mismo? Las teorías son muchas. Algunos dicen que fue llevada a Etiopía y custodiada por generaciones de monjes en Axum. Otros aseguran que está escondida en cámaras subterráneas bajo el monte del templo, donde hoy se alza la cúpula de la roca. También hay quienes creen que fue destruida, o que está en el cielo, como sugiere el Apocalipsis. Pero quizás el misterio es aún mayor. Tal vez el arca no puede ser encontrada, porque no puede ser contenida. Su poder, su santidad, su gloria eran tan inmensos que ya no podían habitar en un objeto, como si Dios hubiera retirado su presencia visible para despertar nuestra búsqueda invisible. Tal vez el arca se desvaneció cuando el corazón del pueblo se endureció, y quizás solo será hallada cuando se restaure la pureza que una vez la acompañó. No se trata de encontrar un cofre de oro, se trata de redescubrir lo que significaba una alianza viva, un pacto que no está escrito en piedra, sino en carne, que no descansa en un templo, sino en quienes viven con rectitud, fe y temor de Dios. Tal vez el arca no fue robada, fue protegida, y espera no ser descubierta, sino merecida. 7. El Valle de Josafat. No es solo un lugar, es un destino, un punto fijo en la eternidad, donde las naciones serán reunidas para enfrentar la verdad. Según el profeta Joel, allí Dios hará juicio a todos los pueblos por cómo trataron a su heredad, a su pueblo, a su promesa. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Joel 3, 2. Suena como un sitio geográfico, pero también como un misterio suspendido entre la profecía y el tiempo. Durante siglos, muchos lo han buscado. Algunos estudiosos lo han ubicado al este de Jerusalén, en el valle que hoy separa el Monte de los Olivos de la Ciudad Vieja, el Valle de Cedrón. Es un lugar cargado de simbolismo bíblico. Por ahí pasaron procesiones sagradas. Por ahí cruzó Jesús la noche antes de su arresto. Por ahí fluye el silencio entre lo eterno y lo humano. Pero, ¿es realmente ese el Valle de Josafat? La Escritura nunca lo afirma con claridad. De hecho, Josafat significa literalmente «el Señor juzga», lo que lleva a pensar que tal vez no se refiere a un lugar físico, sino a un acto divino que aún no ha ocurrido. Y aquí el misterio se profundiza. ¿Qué pasa si ese valle no ha sido creado aún? Si su geografía no pertenece a esta era, sino a la que vendrá. Y si ese descender de las naciones no es solo territorial, sino espiritual, podría tratarse de un lugar que solo aparecerá cuando su propósito eterno deba cumplirse, como un espacio reservado en la historia, sellado hasta que llegue el día señalado por Dios. Hay profecías que no se entienden hasta que se viven. Y tal vez este valle no sea encontrado, porque aún no ha nacido. Es un escenario en construcción, invisible al ojo humano, pero perfectamente trazado en el plan divino. Los que lo buscan con mapas tal vez se pierdan.
porque el valle de Josafat no se revela al que excava la tierra, sino al que discierne los tiempos. Estos 7 lugares no han sido olvidados. Están suspendidos entre la historia y la promesa, entre el pasado y el futuro. Tal vez no han sido hallados porque no basta con buscarlos con mapas o satélites. Tal vez solo pueden ser revelados cuando el corazón esté listo para recibirlos. Escribe en los comentarios: Dios revela en su tiempo, si crees que estos misterios se abrirán cuando el cielo así lo decida. Y si este mensaje te hizo pensar, suscríbete a Salmos del Silencio y comparte esta revelación con alguien que aún cree que la Biblia ya lo dijo todo, porque lo más importante no siempre está en lo visible, sino en lo que aún está por revelar.